¿Saben esa sensación de que la vida es como una especie de texto que no terminamos de entender, aunque se supone que lo hemos escrito nosotros? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en el diario del escritor español Andrés Trapielo, que es un verdadero maestro en encontrarle el sentido a lo cotidiano. Vamos a hacer un viaje para descubrir cómo una mirada atenta puede encontrar profundidad, melancolía y una belleza extraña en los detalles más pequeños que nos rodean. Y con esta frase del propio autor arrancamos. Es que Trapiello ya nos pone en situación desde el principio, con ese tono tan suyo, tan contemplativo. Y es una sensación que nos resulta muy familiar, ¿verdad? Eso de mirar la propia vida y sentir que es como un jeroglífico, algo que hemos ido creando, pero que no siempre reconocemos del todo como nuestro. Aquí Trapiello va al meollo de la cuestión, la autenticidad. Nos dice que la naturalidad es lo más complicado, y no se refiere a ser pasota o indiferente, para nada. Habla de ser genuino, que es mucho, mucho más difícil. Si lo pensamos, ¿cuántas veces actuamos de una forma que en realidad no tiene nada que ver con lo que sentimos? Pues esa es la línea tan fina que él explora sin parar. Y esta es la pregunta que está detrás de todo el diario. Trapiello cuenta algo muy curioso. Dice que casi nunca estamos de acuerdo con los demás en las fotos en las que salimos bien. Es una canción de siempre, dice, a la que solo le vamos cambiando la letra. Y esta idea, esta reflexión sobre cómo nos percibimos, es justo el punto de partida de nuestro análisis. Para explorar esa distancia entre cómo nos vemos y cómo somos vistos, Trapiello nos invita a hacer algo muy simple, a caminar con él. Dejamos por un momento las preguntas abstractas y nos metemos de lleno en el mundo real, en el Madrid más tangible y a veces más crudo, pero visto a través de su mirada única. Y esto es un ejemplo brillante de su capacidad de observación. El rastro no es solo un mercadillo, es una experiencia que te envuelve por completo. Él describe ese cielo que no se decide entre el gris y el azul, los fuegos donde se quema de todo, una cómoda entera si hace falta, y ese olor a barniz o a pino que de repente se mezcla con el del pan recién hecho. Es la realidad en estado puro, pero contada con una poesía increíble. Y aquí está la clave de todo. Para Trapiello la literatura muchas veces se queda corta. La vida real nos pone delante escenas tan raras, tan increíbles, que ningún novelista se atrevería a escribirlas por miedo a que no se las creyeran. Y nos da un ejemplo que es perfecto. Hay que imaginarse la escena. Trapiello entra en un piso y se encuentra con un bodegón humano alucinante. Es una mezcla de alta cultura y una decadencia absoluta. Por un lado, tienes joyas, primeras ediciones de Henry James, Pound, Virginia Woolf. Y al lado, ¿qué hay? Pues la joven madame de un prostíbulo, una anciana con un parche de pirata y dos tipos que, puestos de ácido, discuten si el filamento de la bombilla está roto o no. Es la comedia humana entera metida en un pasillo. Una escena que la ficción no se atrevería ni a soñar. Claro, después de una escena tan potente, es normal preguntarse cómo una mente procesa toda esa realidad. Así que ahora dejamos las calles de Madrid para meternos en el refugio de Trapiello, su vida interior como lector y como escritor. Un universo que, ya verán, tiene sus propias reglas y sus propias obsesiones. Aquí Trapiello hace una distinción muy clara. Para él, el novelista es un artesano minucioso, casi un funcionario que se asegura de que todo cuadre, de que no quede ni un cabo suelto. El poeta, en cambio, cultiva una especie de despreocupación, una libertad que el novelista no se puede permitir. Es una reflexión muy interesante sobre dos maneras de mirar el mundo a través de las palabras. Y aquí vemos su lado más cínico y, seamos sinceros, probablemente el más acertado sobre el mundillo literario. Con esta frase lo que sugiere es que en la literatura, como en la vida, muchas veces se premia más el favor que el mérito. Vamos, que ni el mismísimo Cervantes se salvaría de las dinámicas del poder y de las relaciones públicas. Y aquí Trapiello nos regala una de sus ideas más profundas sobre qué significa leer. ¿Qué es un gran libro? No es ese que te da pena terminar. Es aquel que te deja con la sensación de que podrías volver a él 50 veces y siempre encontrarías algo nuevo. Es un libro que crece contigo, que nunca se acaba. Y con esto llegamos a la parte final, la más filosófica. Aquí Trapiello se enfrenta a las grandes preguntas, el paso del tiempo, la pérdida, el sentido que podemos encontrar en nuestra existencia, pero siempre a través de los pequeños detalles. 6000. Este número tan concreto es el resultado de un cálculo que hace Trapiello. Él supone que le quedan unos 50 años de vida y, leyendo a su ritmo habitual, calcula que solo podrá leer unos 6000 libros más. Es una forma brutalmente tangible de enfrentarse a la idea de que somos finitos. Todo lo que pase de esa cifra, dice, se quedará sin leer, al menos para él. Cuando cuenta la muerte de su primo, Trapiello nos muestra cómo hasta el momento más doloroso es invadido por la vida cotidiana. Lo describe todo: el viaje en taxi de madrugada, el extraño parecido del rostro de su primo con el del poeta Vallejo y, sobre todo,
como después del entierro, toda la familia se junta en un banquete donde, poco a poco, los recuerdos y las risas tristes le van ganando terreno al dolor. La vida, como él dice, recupera sus viejas costumbres. Esta es una idea maravillosa. Nuestra identidad no se define por las grandes cosas como decir que nos gusta Mozart. Se define por las pequeñas manías, por la calderilla, que te apasione un compositor menor como John Field, que lleves unos gemelos de Malaquita o que te guste arreglar relojes viejos. Esos detalles, que parecen insignificantes, son los que de verdad dicen quiénes somos. En un simple paseo, Trapiello se topa con una casa en ruinas y ve en ella un reflejo de sí mismo. Pero, en lugar de sentir rechazo, lo que siente es una aceptación melancólica. Algún día seré como esa verja, piensa. Y en esa aceptación de la propia imperfección encuentra una forma extraña de paz, una forma de belleza. Y terminamos con esta frase que es casi una declaración de principios. Resume a la perfección toda su filosofía. Una alegría que no nace del éxito, sino de aceptar la imperfección. De la belleza de no haber hecho nada productivo en todo el día. De haber vuelto a casa sin más premio que la propia experiencia. Quizás la verdadera sabiduría no está en ganar, sino en saber fracasar con alegría.